gusto saludarlos hoy después de este descanso de Semana Santa. Espero que hayan tenido una bendecida Semana Santa, hayan descansado junto a sus seres queridos. Eh, la verdad es que aunque la Semana Santa pues es un buen descanso y es un momento para compartir a veces con la familia o como ustedes gusten, ¿verdad? El tema académico sí nos atrasa un poco, así que pues vamos a tratar de cumplir con el contenido que tenemos estipulado para el año, ¿verdad? De clínicas. Solo aclarar unas cuestiones antes. El micrófono tiene que estar apagado al momento que ustedes pregunten. Ahí lo pueden encender. Pero por favor apagar el micrófono porque si lo distrae un poco a uno en la clase. Otra cuestión, esta es la sección B del día sábado, de horario de 10 a 12 horas. Esto es por si algún compañero se encuentra y es otra sección, para que no vaya a llenar asistencia, porque aunque aquí la llene, pues no le serviría de mucho si él pertenece a otra sección. En teoría tengo asignado 208 personas, hay menos personas, vamos, pues se irán uniendo al pasar la clase o a veces tiene problemas de conexión. O también hay personas que pues se cambian de sección, entonces el listado puede cambiar. Por el momento tengo 208 personas. El sábado que dimos clases llegaron asistencia a 200, así que el listado puede cambiar. Como ya les había dicho la clase anterior, la clínica de notariado no es en sí ver otra vez notariado 1, 2, 3, inclusive el 4, sino es un tema más práctico. Sin embargo, por tema académico tengo que ver un poco de teoría. Me gustaría abarcarla lo más rápido posible y en realidad no voy a tocar tanta teoría, voy a tocar una teoría de manera somera, ¿verdad? No vamos a especificar o redundar tanto en algunos temas. Entonces, en ese caso, pues los compañeros que no estén todavía en Google Classroom, les subí el contenido de la clase pasada, igual el que voy a dar este día, pues lo vamos a subir ahí también, así que no tengan pena de estarle tomando fotos a las presentaciones. Las presentaciones pues sirven para que ustedes se orienten y puedan ir a leer a su casa, ya sea con el libro que estoy utilizando, que es el doctor Neri Muñoz, o el libro de notariado con que ustedes cuenten. Eh, Al final, la mayoría de estos libros, pues la teoría es similar. Sabemos que el doctor Ricardo Alvarado, pues es alumno del doctor Neri Muñoz, entonces, o el licenciado Omar Garnica también. Es un libro revisado por el doctor Ricardo Alvarado, entonces ahí no hay problema. Las guías son para eso, para que ustedes amplíen más el conocimiento, para que van a revisar las leyes de los artículos que cito. Que eso les va a seguir mucho para la carrera y para la vida, ¿verdad? Y para su ejercicio profesional, tener relacionada bien eh, las leyes. Así que sin más que eso, vamos a iniciar hoy con la clase. Como les dije, vamos a ver un poquito más de teoría, vamos a tratar de abarcarla lo más rápido posible y quedarnos ya después con temas más prácticos y más ejercicios. Aunque es un poco complicado por la modalidad que estamos llevando en forma virtual, es bien complicado trasladar ese tema práctico, pero vamos a intentarlo. Esta es la clase de notariado B en horario de 10 a 12 de los días sábados. Para los que no me conocen, pues soy el licenciado Raúl David Mejía Ruiz. Los que ya tuvieron la oportunidad en el sábado pasado, pues ya nos conocimos, al menos en esta forma virtual. La asistencia se va a trasladar 15 minutos antes de finalizar la clase. ¿Para qué? Para que ustedes la llenen y se puedan ya retirar de la clase, ir a descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la damos a mitad de la clase, creo que a veces algunos lo sacan de la clase, entonces es mejor al finalizar la clase, si tienen más tiempo, toma su tiempo de llamar a la asistencia y pues ya se van a descansar. Así que vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Cualquier pregunta, pues me lo pueden colocar en el chat o Zoom también da la posibilidad de levantar la manita, así que ustedes pueden preguntar. Eh, y yo les daré el tiempo de preguntar, por supuesto. Como vimos en la clase pasada, analizamos qué era el notariado, qué es el notario, cuál es el quehacer del notario, dónde desempeña su función el notario.
Entonces, todo eso lo vimos la clase pasada. ¿Cuáles son los requisitos habilitantes para ser notario? Las incompatibilidades eh, que ostenta, bueno, las incompatibilidades que pueden recaer en el notario, en el ejercicio de la función. Todo eso lo vimos. Vimos un poco de qué era el que hacer, dónde desempeña su función, que normalmente es en el ámbito privado o en el ámbito público o en un ámbito mixto. Entonces, el notario desempeña esa función y también vimos los principios del derecho notarial. Uno de esos principios, creo que lo más importante, es la fe pública. La fe pública no la tenemos que ver solo como un principio, sino como una prerrogativa que ostenta el notario en su calidad de profesional ejerciendo una función pública. Es esta fe pública. Pero para hablar de la fe pública, primero tenemos que conocer cuál es el género, la fe. La fe, según Pérez Fernández del Castillo, es creer en aquello que no se ha percibido directamente. Por los sentidos acepto lo que el otro dice, acepto que tal acontecimiento es cierto, creo que tal acto efectivamente se realizó. Para las personas que practican una religión, uno de los grandes dogmas de las religiones, la fe, es creer en aquello que no se ve. Y no solo un tema religioso, usted también tiene fe, tiene esa confianza en sus familiares, en su pareja, en sus amigos, en los diferentes actos que ellos realicen con usted. Eso es la fe. Tiene esa confianza, cree en la palabra y en las acciones de esa persona, de la religión que usted practica. Esa es su fe. Esa es la general. Esa fe también puede ser una fe pública. Aquí le agregamos el apellido pública, que se define por Carlos Emilito González como el poder que compete al funcionario para dar vida a las relaciones jurídicas, constituyendo una garantía de autenticidad. Aquí hablamos de funcionarios del Estado, de las entidades descentralizadas, del Ejecutivo, entidades autónomas y el notario. La función específica de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Esta definición, Gonzalo de las Casas, citado por Jiménez Arnau. Ahí está mal el nombre. Robustecer, darle fuerza, darle esa presunción de verdad a los actos que someten al amparo de un funcionario público o de un notario. Esta fe pública hay diferentes clases, pero primero vamos a ver el fundamento de la fe pública. El primero es la realización normal del derecho. Como vimos en la clase anterior, una de las características del derecho notarial es que, bueno, el notario es que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no hay litis, no hay derechos subjetivos en pugna. Entonces, la realización normal del derecho regula relaciones y una forma de regular relaciones pues es robusteciendo de veracidad los actos de las personas, ¿verdad? Y ve la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Cuando hablamos de seguridad jurídica en la clase pasada, pues sí es eso, es la confianza. Y las personas tienen que tener esa confianza tanto en el Estado, pues, en teoría, ¿verdad? Y del notario. Ese es el fundamento de la fe pública. ¿Para qué? Para la realización normal del derecho y la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Sin esa certeza viviríamos en un caos. La gente no tendría confianza en ningún acto o hecho que haya otorgado. Y para eso, y ese es el fundamento de la fe pública. Y como ya les había adelantado un poco, tenemos clases de fe pública. Tenemos una fe pública judicial, la que dispensa a los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de los juzgados, dando fe de las resoluciones. Recordemos que las resoluciones son sentencias, autos y decretos. En los decretos, pues no es tanto la necesidad de que vaya refrendada la resolución por secretario. Tenemos autos, resoluciones, sentencias. En estas resoluciones, pues el juez es el que las dicta. Pero para que el ciudadano, usted el litigante, tenga confianza en que esa resolución es emanada por el juez, la refrenda el secretario. Tiene que certificar esa resolución. Y esa es la fe pública. Le compete al secretario normalmente en los juzgados. Y cuando no existe el secretario, existe, pero está impedido por algún momento, se le va a hacer una diligencia,
tiene cita en algún lugar y no está el secretario en el juzgado, porque puede pasar, somos humanos al fin de cuentas. También pueden concurrir 2 testigos de asistencia para certificar esa resolución del juez. Esto lo tenemos en el artículo 110 de la Ley del Orden Judicial y 47 del Reglamento General de Tribunales. En este artículo 47 sí está muy específico, donde el secretario certifica esas resoluciones del juez. Tenemos también la fe pública administrativa, que es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor de hechos auténticos a los actos realizados por el Estado o las personas de derecho público dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Entonces usted, cualquier acción, cualquier procedimiento que ingresa a una institución del Estado, pues una resolución, una notificación, tiene que ir refrendada por el funcionario que tenga esa competencia. Aquí es más complicado determinar quién es el funcionario, porque dependiendo de la institución, así puede cambiar el funcionario. Los secretarios de ciertas instituciones, como tenemos en nuestra propia casa de estudios, en la facultad, al momento que usted va a solicitar un certificado de cursos, para los que se han dado cuenta, abajo se lee los cursos y abajo dice secretario académico. Esa es la fe pública administrativa. Usted tiene confianza de que esa certificación es cierta, es verdad, no únicamente porque se la extendió la universidad, sino también porque va firmada por el secretario, que refrenda esos datos, da certeza a esos datos. Tenemos una fe pública registral, es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. Es oponible frente a terceros, cuando hablamos del registro de la propiedad, pero también hay otros registros, hay un registro de las nacionales de las personas, un registro mercantil, un registro de garantías mobiliarias, un registro de personas jurídicas. En fin, hay varios registros en los cuales pues se inscriben esos actos o a veces contratos también. Y esa inscripción hecha por el registrador respectivo pues da esa certeza desde el momento que usted tiene esa certificación de que es oponible frente a terceros. A usted le asiste el derecho, salvo prueba en contrario. La fe pública legislativa es la que posee el órgano legislativo, el Congreso de la República, y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Esta teoría, pues si ustedes se dan cuenta en el libro, también hablan de que es una teoría nueva. Yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría de que una fe pública legislativa, primero, porque la mayor parte de la sociedad en realidad no se da cuenta de la actividad que realiza el Pleno del Congreso. Y segundo, porque la forma en que usted se da cuenta de una ley es mediante la publicación en el Diario de Centroamérica, cuando el presidente de la República la promulga, le da esa fuerza a la ley. Entonces, yo esta clasificación pues no la comparto, pero sí se las comparto a ustedes para que la tomen en cuenta. Esta fe pública legislativa también se llama corporativa, pues no la ejerce una persona en específico, sino que el Pleno del Congreso de la República, el total de diputados que aprueban un decreto. La fe pública notarial, llamada también extrajudicial. La fe pública es una facultad del Estado otorgada por ley al notario. La fe del notario es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. Entonces, si nos vamos al artículo 1 del Código Notariado, regula que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Suena muy bonito tener fe pública. Y es muy bonito porque si ustedes se dan cuenta, la confianza que se le tiene al notario. A usted como notario ni siquiera lo conocen, pero le tienen una confianza bárbara. ¿Por qué? Porque imagínense que usted realiza un matrimonio. Lo que lleva al RENAP, Registro Nacional de las Personas, ni siquiera es copia del acta, es un aviso que solo firmado por usted, donde dice que tal persona, fulanito con menganito, se casaron. Y así lo escribe el RENAP. Ya se imagina esa confianza y esa responsabilidad que cae en el notario, de que ni siquiera miran copia del acta y aún así inscriben el matrimonio. O en el caso de los registros públicos, el registro de la propiedad.
Al registrador no le consta que tal persona haya ido a firmar en su notaría. No le consta, pero él presume que es verdad. Él lo presume. Entonces, esa es la fe pública notarial, esa confianza que tiene en usted, en los actos o negocios jurídicos que usted autoriza, en los que actúa por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Características de la fe pública. Es única. ¿Por qué? Porque únicamente esa fe pública notarial se le da a aquel profesional del derecho que obtiene el título facultativo. Eso es única, es personal. Únicamente la puede ejercer el notario que registra su sello y firma. Únicamente yo, digamos, puedo autorizar un contrato porque yo soy notario, si las personas requieren de mis servicios. Indivisible. No se puede dividir. No tiene, la fe pública es una, ¿verdad? Es autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque a pesar de que es una facultad que le otorga el Estado, usted la ejercita de forma autónoma. No, el Estado no le impone a usted qué instrumentos públicos o cuáles no debe redactar. Usted tiene con su real saber y entender qué instrumentos redactar y cuál es la forma de redactarlos. Imparcial. ¿Por qué? Porque el notario actúa en la fase normal del derecho. No hay derechos subjetivos en conflicto y en ese sentido no tiene por qué estar del lado de una de los otorgantes. No delegable. ¿Por qué no es delegable? Porque el notario no tiene la facultad de decirle a otra persona, mira, yo no voy a poder firmar esto por X razón, me voy del país, firmar mi nombre. No se puede, solo el notario puede firmar. Vamos con la relación notarial. La relación que se entabla entre el notario y quienes requieren su actuación profesional, llamado comúnmente clientes. Los sujetos de esta relación, pues el sujeto agente, llamado notario, y el cliente sujeto paciente. Esta relación, pues, nace si usted lleva sus actividades dentro del ámbito privado. El ámbito público, por supuesto, su cliente va a ser el Estado, pero rara vez va a ejercer una función notarial como autorizar actos o contratos. Tal vez va a ser revisor de ciertos instrumentos, pero no va a autorizar actos o contratos. ¿Cuáles son los impedimentos para actuar del notario? Eso lo tenemos regulado en el artículo 77 del Código Notarial, así que le vamos a dar una lectura corta. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Aquí tenemos que hablar de los parientes por grado de consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado de ley por consanguinidad y segundo por afinidad. La parte de cuál es autorizar por mediante mí la vamos a saltar porque no vamos a ver esto en esta clase. Esa es la 1. La 2, si fuera juez de primera instancia, facultado para cartular secretario de los tribunales de justicia o procurador autorizado actos o contratos relativos a asuntos en que está interviniendo. O sea, el juez no podría autorizar actos en que él intervenga como notario. Sin embargo, sabemos que el artículo 70 literal G de la ley de ordenamiento judicial ya le prohíbe al juez actuar como notario. Entonces, es una ley positiva, sin embargo, vigente, pero no positiva. Entonces, esa literal pues ya no se aplica. El inciso 3, extender certificación de hechos que presenciares sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Aquí hablamos del principio de rogación, como lo vimos en la clase anterior. El notario solo puede actuar a requerimiento de parte o de la ley. No puede actuar cuando no es llamado para ello. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que ellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. ¿Por qué? Porque sin la firma no se perfecciona el instrumento público. Sin la firma lo que pasaría es que usted tendría que cancelar el instrumento público. Eso sucedería. Entonces tiene que firmar los otorgantes o el otorgante. Usted coloca las palabras ante mí y firma el instrumento público. Ahí sí ya puede extender y compulsar testimonios. De lo contrario, no, porque estaría compulsando un testimonio de una escritura que en teoría se tendría que cancelar si no existen las firmas de los comparecientes. Eso es lo que tendría que usted hacer en la práctica. Si no le firman, cancela.
Vamos con los derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones. Como dijimos, el notario es una profesión, ejerce su profesión liberal. En ese sentido, pues es al final lo que presta su servicio profesional. Esos servicios profesionales, tanto derechos y obligaciones, los tenemos regulados en el artículo 2029 y 2033 del Código Civil, que es el contrato de servicios profesionales. En este caso, para un notario. Como derecho del notario es que se le paguen los honorarios y como obligación es prestar el servicio de forma diligente. Sin embargo, no nos podemos quedar que el único derecho del notario es que se le paguen honorarios, sino también que el cliente le comunique toda la información que solicite el notario. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque usted como notario tiene fe pública. Tiene que cuidarse muy bien de que el instrumento que vaya a autorizar cumpla con los preceptos legales, que a la persona le asista el derecho, que no hayan problemas. Entonces usted tiene que pedir toda la información que considere necesaria a su cliente. Y ese es un derecho que usted tiene. Si su cliente a usted no le da una información por un motivo, tiene que empezar a pensar de por qué no le da una información que en teoría tendría que ser fácil. Y a veces es mejor dejar ir un cliente en ese sentido que otorgarlo y que después tenga problemas civiles o inclusive penales por haberse otorgado. Entonces, si usted no tiene fe pública y tienen esa confianza en usted, usted también tiene que tener esa confianza en el cliente. ¿Y cómo se gana la confianza en el cliente? Pues además de que le paguen los honorarios, que es primordial, también que le traslade toda la información que usted solicite. No se tiene que quedar con un lado, usted pídele la información que necesite. Vamos con la remuneración y el arancel. Al ser esa una profesión de carácter liberal, pues la remuneración se pacta libremente. Usted tiene derecho de venir y negociar con su cliente cuál va a ser la remuneración. En caso de que por alguna razón no lo negoció, se tiene que asistir por el arancel que inicia en el Código de Notariado en el artículo 106. El problema en la práctica sucede es que se pactan a veces honorarios mínimos, abajo del arancel, lo que constituye una competencia desleal. Miren, este gremio de abogados y esta profesión de abogados y notarios que es muy bendita, ha tenido el problema primero que por alguna razón está muy fragmentada. No es como el gremio de los doctores, que entre ellos mismos se protegen, ¿verdad? Usted va a consulta con un doctor aquí, le cobra lo mismo que yendo con otro doctor, inclusive de un pueblito a una ciudad. Y otro, ese es un gran problema, que no hay unión en el gremio. Existe a veces una competencia desleal. Un caso en Imajuyú, creo que si no estoy mal, donde se estaba cobrando 50 quetzales por autorizar un matrimonio. Yo cuando vi la imagen dije, bueno, debe ser mentira, tal vez le están cobrando 50 por extenderle la certificación de matrimonio. Que si tengo un amigo por ahí, pasé por el lugar y no era mentira. Se cobraba 50 quetzales por autorizar un matrimonio. Dígame si eso no es competencia desleal, por supuesto que la es. Esa es una. Y la otra es que a veces también se pactan los honorarios con el cliente y hay clientes que no le pagan. De eso usted se va a topar muchas veces. Por eso mi recomendación es que pidan un adelanto, ¿no? Un 50% para que no les vaya a pasar eso. Porque hay clientes que cuando están negociando con usted van a insistir en el negocio, insistiéndole, mire, lic, esto. Y cuando ya usted lo finaliza, se da cuenta que desaparece. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Por eso esta relación notarial, el notario también tiene que tener cuidado en elegir a sus clientes, que confíe también en el cliente. Esa es la relación notarial. La responsabilidad profesional del notario. Como dijimos, el Estado le otorga esa fe pública, esa investidura gigante, en el cual lo que autoriza el notario, pues, tiene esa presunción de veracidad. Y como todo poder, conlleva una responsabilidad. Ese poder de la fe pública conlleva la responsabilidad profesional del notario. En una definición es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo, en este caso la función notarial. Por ello el notario debe tener una preparación técnica y científica
La responsabilidad también es el hecho de ser responsable por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de secretos profesionales. Aquí lo tenemos regulado en el artículo 1668, en este capítulo que es daños y perjuicios. Pues un profesional, el notario en este caso, pues causa daños y perjuicios cuando actúa por ignorancia, negligencia inexcusable o por divulgación de secretos. Si el notario actúa con esa negligencia, ignorancia o dolosamente, pues tiene consecuencias, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser de diferentes clases. Tenemos una responsabilidad civil del notario. La responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito. Este acto ilícito se debe señalar y tomar en cuenta muy bien, que se impone a quien lo comete al de no cumplimiento de un deber legal que corresponde a una persona determinada. Les digo de un acto ilícito porque más adelante vamos a ver que con la responsabilidad penal también puede traer la responsabilidad civil. Pero la responsabilidad civil no necesariamente no es un acto ilícito. Puede ser negligencia, ignorancia inexcusable, ignorancia, así lo regula el Código Civil, una palabra algo fuerte. Entonces esta responsabilidad civil, pues al final de cuentas, ¿qué es? Es daños y perjuicios. El Código Civil regula todo daño debe indemnizarse, es decir, pagarse por el daño causado. El daño que es un menoscabo que se tiene en los bienes y el perjuicio que es una ganancia lícita que se deja de percibir. Entonces el notario, si en su actuar causa daños o perjuicios a su cliente, pues tiene que indemnizar dicho daño o dicho perjuicio, que son dos cosas muy diferentes. Si el notario autoriza un documento de reconocimiento de deuda, pero su cliente está mal el reconocimiento de deuda, falta algún requisito esencial y esa escritura es declarada nula, ¿qué va a pasar? El cliente suyo dejó de percibir un dinero. ¿Por qué? Porque no funcionó el reconocimiento de deuda. Entonces ya no tiene esa forma de cobrarle al deudor la deuda que contrajo con el acreedor. ¿Y quién autorizó el contrato? El notario. ¿Quién tiene responsabilidad por no haber autorizado el contrato conforme a los requisitos y formalidades esenciales? El notario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Indemnizarlo. Por supuesto, el cliente va a llevar un proceso normalmente de daños y perjuicios. También tenemos el artículo 35 del Código de Notariado, el cual lo regula. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento público, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Es decir, si el notario nunca fue citado al procedimiento ordinario de nulidad de la escritura pública, como no se le dio audiencia dentro del proceso, no tuvo su oportunidad de defenderse, no se le podría reclamar esos daños y perjuicios. Esa es la responsabilidad civil. Ahora tenemos la responsabilidad penal del notario. Esta se da cuando el notario en el ejercicio de sus funciones, aquí hay que ser claro, en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento de parte, por disposición de la ley, comete un delito, ya que si llegara a cometer un delito como una persona común y corriente, aunque cae en el campo penal, no se enmarcará dentro de la responsabilidad notarial. Es decir, el notario puede cometer el delito de falsedad material sin estarlo cometiendo como notario, porque tal vez él no es el que autoriza el documento. Hay veces que a los trabajadores del Estado los mandan a hacer comisiones y les dan viáticos. Tienen que llenar un formulario con los viáticos gastados y hay funcionarios que lo que hacen es que falsifican facturas para poder apoderarse de los viáticos. Y el formulario, como es un documento público y el notario está introduciendo datos o está introduciendo datos falsos, puede cometer falsedad material o ideológica, pero no lo estaría cometiendo como notario, sino como un particular que modificó o falsificó un formulario público. Entonces, ¿cuál va a ser la pena? Una pena de prisión. Pero cuando el notario comete un delito ejerciendo la función de notario, es él ante quien se otorgó el documento público. Y hay un dato falso, hay una falsedad ideológica, una falsedad material,
Entonces ahí el notario comete el delito como notario. Y además de la pena de prisión que se espera, va a existir una pena accesoria. ¿Y cuál va a ser esa pena accesoria? La inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Por eso es diferente que lo cometa como particular a que lo cometa ejerciendo la función de notario. Esa es la diferencia. Algunos delitos que yo considero, en mi muy humilde opinión, que se dan más en la práctica: la falsedad material, falsedad ideológica, responsabilidad del funcionario en autorizar un matrimonio, inobservancia de las formalidades de la autorización del matrimonio. Estos artículos están en el 321, 322 y 437 y 438 del Código Penal. Por supuesto, en el libro que estoy utilizando en este momento, que es el doctor Neri Muñoz, hay más delitos. Sin embargo, pues la mayoría de delitos que hemos visto son falsedad material o falsedad ideológica. Son muy, pues es más susceptible que el notario caiga lamentablemente en esos tipos de delitos. De esta responsabilidad penal puede surgir responsabilidad civil. Y por eso les decía que pusiéramos atención a esta parte donde habla de un acto ilícito. ¿Por qué? Porque al notario, si mediante esa falsedad ideológica le causó un daño, un perjuicio a una persona, esa persona tiene el derecho a, a ser indemnizada. Y esa indemnización, por supuesto, no funciona como en el derecho civil, sino que el procesal penal se llama una reparación digna. Al momento de que el notario es condenado, se lleva una audiencia de reparación digna en donde se le va a deducir responsabilidades civiles. Además de que el notario lo condenen en una pena de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, también se le va a condenar en una reparación digna, que es la acción civil. Entonces, por ese sentido les digo que la responsabilidad penal sí puede conllevar una responsabilidad civil. La responsabilidad civil no. Entonces vamos a la responsabilidad administrativa. Actividades que desarrolla el notario frente a las diversas instituciones públicas: verbigracia, pago de apertura de protocolo, depositar el protocolo, entrega de testimonios especiales, entrega de testimonios a los clientes, dar los avisos correspondientes. Los que ya recibieron notariado se acuerdan que el notario tenía responsabilidades previas, simultáneas y posteriores. Dentro de esas responsabilidades, obligaciones posteriores, pues tiene que dar avisos, pagar impuestos, dar los testimonios, pagar el derecho de apertura. Entonces, esas son las responsabilidades administrativas. Que de no cumplirse con dichas responsabilidades administrativas, pues va a tener una sanción de tipo administrativo. La mayoría son pecuniarias, en algunos casos son inhabilitaciones. Y de las pecuniarias, las más famosas, la que se comete cuando no se da el testimonio, cuando no se da el aviso al DIGECAM por una compraventa de un arma de fuego. Al no darse el aviso, se le impone una sanción de 1,000 quetzales al notario. Entonces, esta es la sanción tipo pecuniaria más fuerte que se tiene dentro de las responsabilidades administrativas. También tenemos una responsabilidad disciplinaria. El notario incurre en responsabilidad disciplinaria cuando falta a la ética profesional o atenta en contra del prestigio y decoro profesional. ¿Cuál es la ética profesional? La que regula el Código de Ética Profesional. Desde el momento que usted lleva a cabo su colegiación, se somete a las disposiciones que autorice la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Dentro de esas disposiciones está el Código de Ética. Si usted falta alguna norma ética, las que están reguladas en el artículo 40 del Código de Ética Profesional, en el caso de los notarios específicamente, pues lo que va a pasar es que se le va a denunciar en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y ante tal denuncia, pues va a imponer una sanción, ya sea una sanción pecuniaria, una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y una suspensión definitiva. Este tipo de sanciones las tenemos en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional. Entonces ya vimos que el notario tiene una fe pública, pero que esa fe pública conlleva responsabilidad. Es por eso que el deber de cuidado del notario.
Y es lo bonito también de la profesión del notariado, que es muy cuidadosa. El notario tiene que ser muy celoso con su trabajo, muy celoso en el sentido de cuidarlo, de ponerle el debido cuidado, ¿verdad? Si ya nos vamos saliendo de la responsabilidad, también vamos llegando al documento y el instrumento público. El documento es el género y la especie es el documento público. El documento público a la vez puede ser un instrumento público, que puede ser autorizado por notario, así que lo vamos a desglosar de mejor manera. El documento, que es el género, Guillermo Canelo lo define así: instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma, justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. Esta es una definición ya un tanto legalista, pero un documento podría ser cualquier información que conste en un soporte, independientemente del material en que esté hecho el soporte. Normalmente en papel, ¿verdad? Pero puede estar contenido en otro soporte. Ahora hasta documentos electrónicos, entonces ese es el documento, es de manera general. Los documentos se dividen en privados y públicos. Los privados son elaborados y firmados por las partes a quienes puede obligar o no. Públicos, elaborados y firmados por un funcionario en ejercicio de su cargo o por un notario, aunque este último esté más conocido como instrumento público. Estos documentos privados y públicos, ya si ustedes lo leen la definición, ya estamos llegando a un tipo más de documentos que sirven de prueba. Los documentos privados dicen que son elaborados y firmados por las partes. Sin embargo, en la práctica, en realidad, el que elabora el documento privado no son las partes, es el propio notario. Como es un caso de un arrendamiento en documento privado, un reconocimiento de deuda en documento privado, un finiquito en documento privado, un convenio de alimentos en documento privado. Y para que tenga fuerza, se legalizan las firmas. Entonces, el documento privado, aunque en teoría está redactado por las partes, en la práctica el notario es el que redacta dicho instrumento y al finalizar redacta un instrumento público de legalización de las firmas de los otorgantes. En contraposición tenemos los documentos públicos. Estos son en general, que pueden ser las certificaciones del registro, de personas del RENAP, mejor dicho. Puede ser cualquier documento emanado de un órgano administrativo. Pero también son los emanados y autorizados por el notario. Pero estos tienen la particularidad que se denominan instrumentos públicos. Entonces, el instrumento público es un documento público. Y los documentos públicos son documentos. Ese es el desglose de los documentos. Entonces, el tema a tratar serían los instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque ese es el tema que nos interesa en este momento. Porque es el elaborado, el autorizado por el notario. La definición de instrumento público. Enrique Jiménez lo define como documento público autorizado, ahí está bien, por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Para probar hechos, una prueba preconstituida para algunos autores. Solemnizar o dar forma a actos o negocios. Hay ciertos negocios que solo pueden ser otorgados en escritura pública, como lo que les había dicho, la compraventa de arma, únicamente en escritura pública. Entonces, ahí está solemnizando dicho contrato. Y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. ¿Cómo asegura usted la eficacia de una compraventa? Que se otorgue en escritura pública y que se pueda inscribir mediante su testimonio y duplicado en el registro general de la propiedad. Ahí está asegurando la eficacia de sus efectos jurídicos. En tanto, si es un documento privado, no tendría efectos jurídicos, no podría ser inscribible. Clases de instrumentos públicos. Aquí Carlos Emérito González clasifica los instrumentos públicos en principales y secundarios. Principales los que van dentro del protocolo y secundarios los que van fuera del protocolo. Siguiendo un poco esa corriente, el doctor Eddie Muñoz los clasifica dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo tenemos las escrituras públicas, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Ahí me equivoqué, es de firmas, no de documentos. Se los voy a corregir y al momento que les traslade las diapositivas, pues ya está corregido.
Tres razones de legalización de firmas. Fuera del protocolo tenemos las actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copias de documentos. ¿Cuál es la mayor diferencia dentro del protocolo y fuera del protocolo? Es en el soporte donde se realiza. Las escrituras matrices y las actas de protocolación y razones de legalización de firmas van dentro de la hoja, se redactan dentro de la hoja del papel especial de protocolo. En cambio, las actas notariales, actas de legalización de firmas y documentos, pues se redactan normalmente en papel bond. Esa es la mayor diferencia, porque tienen otras diferencias, en su momento las vamos a ver más a fondo. ¿Cuál es el fin del instrumento público? Fernández Casado manifiesta que los fines principales que lleva el instrumento público son perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Esto de perpetuar los hechos y las manifestaciones va atendiendo más a los instrumentos que van dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque si usted autoriza un documento dentro de su protocolo, pues siempre va a estar ahí. Inclusive cuando el notario fallezca, ese protocolo va a ser trasladado al archivo. Entonces, siempre va a existir esa escritura, esa donación entre vivos. Siempre va a existir, entonces por eso perpetúa los hechos y las manifestaciones. En cambio, las actas notariales no. ¿Por qué? Porque usted la redacta, la autoriza y se la da al interesado, al otorgante, al requirente, mejor dicho. Y ese requirente la puede utilizar para llevarla a una institución o puede ser que la pierda. Entonces ahí se terminó. Y de servir de prueba en juicio y fuera de él. Aquí sí ambos documentos sirven de prueba en juicio y fuera de él, tanto los que van dentro del protocolo y los que están fuera. Los dentro del protocolo mediante el testimonio y los fuera del protocolo en el caso de documentos privados que son reconocidos ante notario. Ese también sirve como prueba. O legalizaciones de documentos si no se quiere acompañar el original en ciertos casos. El valor jurídico del instrumento público. Entonces ya vimos cuál es el fin del instrumento público. Para perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad y servir de prueba en juicio y fuera de él. El instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Valor formal cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de formalidades esenciales, las que están reguladas en el artículo 31 del Código de Notariado. Y no esenciales, que el Código regula, y el valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Entonces, este valor formal se traduce en cumplir las formalidades que regula el Código de Notariado, ya sea las esenciales o no esenciales, y el valor probatorio se traduce en cuanto al negocio que contiene el instrumento público. En cuanto a dicho negocio, cumpla con los requisitos esenciales para su validez. Esto más en civil. Sabemos que en civil, en el artículo, se lo voy a ver ahorita, 1251, pues regula los elementos para la validez del negocio jurídico. Consentimiento que no adolezca de vicio, capacidad legal del sujeto y objeto lícito. Cuando hablamos de estos elementos, hablamos del negocio jurídico, el fondo del instrumento. Porque la forma no, la forma siempre es la misma en la mayoría de casos para los instrumentos. El fondo es el que cambia, es decir, los hechos, esos son los que mayormente cambian. Entonces tiene ese valor jurídico. Si hablamos que el instrumento público tiene esa validez, tiene esa fe pública, y esa presunción de veracidad, pero hablamos de que tiene una eficacia y una impugnación del instrumento público. Eficacia, como se explicó, el instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. En ese sentido, al tenor del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, el instrumento público produce fe y hace plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguir la nulidad o falsedad. Miren, en las clases siempre se nos habla de este artículo 186, pero no se nos explica en qué momento usted lleva a cabo redarguir de nulidad o falsedad. Entonces, ¿cómo se tienen que entender redarguir, nulidad o falsedad? Se tiene que entender de la siguiente manera. En el caso de que a usted lo demande por X o Y motivo en un juicio ordinario, digamos, de daños y perjuicios,
El demandante presenta sus medios de prueba. Dentro de sus medios de prueba está el documento de escritura pública donde se autorizó el contrato de servicios profesionales entre usted y el demandante. En ese contrato de servicios profesionales autorizado en escritura pública, pues regula que usted se obligó a tal cosa. Entonces el demandante va a probar ese hecho de que usted se obligó y que usted incumplió mediante el contrato. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Cuando se abra prueba el proceso, va a recibir los medios de prueba y va a recibir este documento, este instrumento público. Entonces, ¿qué va a hacer cuando lo reciba? Le va a dar total validez. Va a decir, resolverá, mejor dicho. Como hace plena prueba, todo lo que está en el documento es cierto. Lo tengo como cierto y se le va a dar valor. Entonces, ¿para qué funciona la redarguyo de nulidad o falsedad? Para que el juez no lo tome en cuenta dentro del proceso. Entonces, si usted considera que en dicho instrumento público hay un elemento que adolece de nulidad o falsedad, entonces usted lo va a hacer ver al juez dentro del proceso para que el juez no tome en cuenta dicho instrumento público. Y al no tomar en cuenta dicho instrumento público, la parte demandante se queda sin su medio de prueba reina. Entonces puede ser que, como no tiene ese medio de prueba, declaren sin lugar la demanda. Para eso funciona el redarguyo de nulidad o falsedad dentro del proceso. Esto es lo que regula el 186. Y esto mismo se toma tanto en procesal penal, tanto en laboral, contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque no existe una norma dentro de sus códigos y de sus leyes en la cual se regula cómo se redarguye de nulidad, cómo se redarguye esa presunción de veracidad de los instrumentos públicos. Entonces, ahí es que funciona redarguyo de nulidad o falsedad, tanto nulidad de forma a fondo o falsedad lógica o material. Ahí funciona. También tenemos la nulidad. Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o forma. La nulidad puede ser de fondo o de forma. La primera se produce cuando aquel es ineficaz porque el acto o contrato que contiene está afectado por un vicio que lo invalida. Cuando hablamos de nulidad de fondo, lo que afecta es el negocio jurídico como tal, no la forma, no el instrumento público, sino el fondo, lo que se están acordando. Puede ser que no exista un elemento esencial para su validez, como puede ser la capacidad de una de las partes. El objeto es ilícito. Entonces ahí es anulable, es una nulidad de fondo, mejor dicho. ¿Por qué? Por lo que está afectado es el negocio jurídico como tal. El negocio, el objeto que se está negociando ahí es ilícito. Se está negociando con estupefacientes, se está negociando con bienes que no están dentro del comercio. Ustedes le están vendiendo no sé, una casa que es propiedad del Estado, le están vendiendo el palacio, le están vendiendo inclusive personas. Pasa, es un delito, por supuesto. Entonces, ahí es nulidad de fondo, porque ¿qué afecta? El negocio jurídico, el fondo. Y la forma o instrumental es lo que más interesa al derecho general porque afecta directamente al instrumento público. Lo que está afectando en una nulidad de forma es que no se cumplieron con los requisitos esenciales de validez del negocio jurídico, del instrumento público, mejor dicho. Esa nulidad de forma absoluta la tenemos en el artículo 32, donde regula cuáles son el lugar de fecha de otorgamiento, el nombre y apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan, la intervención en el intérprete cuando el otorgante ignora el español. Entonces, imagínense en el caso de que ustedes los demandaran por daños y perjuicios. En este contrato de servicios profesionales, el que lo contrató actúa en representación de una sociedad, pero dentro del instrumento público donde se faccionó el contrato, el notario no hizo constar que tuvo a la vista los documentos que acreditan la representación legal. Usted como demandado tiene la oportunidad de redarguirlo de nulidad de forma absoluta. Que ahí funciona esa nulidad dentro del juicio. Y también tenemos una nulidad de forma relativa, el artículo 30
33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Como consejo que les doy para su ejercicio profesional, en el artículo 29 tenemos todas las formalidades del instrumento público. Sin embargo, en el 31 tenemos las esenciales. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Marcar en el 29 cuáles son las esenciales con un signo distintivo. ¿Para qué? Para que cuando estén leyendo el 29, que es un artículo que no van a leer toda la vida, sepan cuáles son las esenciales y cuáles no son las esenciales. ¿Por qué? Porque la omisión de las formalidades esenciales en instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados de la fecha de su otorgamiento. Entonces, como consejo, marquen en su artículo 29 cuáles son las esenciales y cuáles no, para dar una mejor comprensión al momento que ustedes estén estudiando, ya sea para su privado o en el ejercicio profesional. También tenemos la nulidad de forma, se somete a 3 principios fundamentales. Principio de excepcionalidad. Únicamente las causas de nulidad establecidas dentro de la ley. Es decir, únicamente se puede impugnar un instrumento público, ya sea redargüyéndolo de nulidad o en un ordinario de nulidad como tal, por causas establecidas en la ley. Principio de finalidad. El fin prevalece sobre la forma. Esto que establece que aunque el instrumento público adolezca de alguna falta, algún requisito, siempre el fondo, que es el nivel jurídico, prevalece sobre la forma. Entonces se le va a dar cierta validez, pero no como una prueba válida, sino que más que todo como una sana crítica del juez. Principio de subsanabilidad. Puede subsanar el instrumento mediante escrituras de ampliación. En este caso, cuando usted pues le falta un requisito esencial para validez, como puede ser uno de los apellidos, pues usted puede otorgar una escritura de ampliación, una amplía dicha escritura para poder subsanar dicho requisito que faltó. Esto en teoría, en la práctica, miren, si ustedes falta algún elemento de validez, lo que va a pasar es que le van a rechazar el documento o se la van a suspender hasta que usted otorgue la escritura de ampliación. O a veces cuando se cometen unos errores esenciales, pero pues la escritura está llena de errores, lo mejor es otorgar una nueva escritura, porque ya no se podría subsanar, porque esa escritura de ampliación sería más grande incluso que la escritura primitiva. Entonces, a veces una ampliación o mejor es otorgarla nuevamente cuando la escritura tiene demasiados errores. Vamos con la falsedad. La falsedad es una falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española. Hay una incongruencia entre lo dicho y las palabras y los hechos. Las clases material e ideológica. Cuando usted redargüe de falsedad, cuando usted comete falsedad o redargüe de nulidad en los procesos civiles, lo que va a pasar es que si el juez comprueba que hay una falsedad ideológica o material, le va a certificar lo conducente a un juez penal. Porque esta falsedad sí son hechos delictivos, es dolosa. Puede ser material o ideológica. Se comete falsedad material cuando se hace un documento público falso, o se altera uno verdadero, y falsedad ideológica cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento se insertar o hiciera insertar declaraciones falsas. Esto tenemos en el artículo 321, 322 del Código Penal. Pero una falsedad ideológica puede suceder por cosas que uno no piensa. O sea, ni siquiera tiene que ser doloso. Un error puede cometer uno en la fecha, en la hora, y ya sería una falsedad ideológica. En las actas notariales, cuando hay una hora de cierre y una hora de finalización, y usted presenta el acta y no tiene congruencia de la hora que la presentó, le podrían certificarlo conducente, pero no pasa en la práctica. Qué bueno, porque la verdad es que es un error del notario, pero no hay dolo ahí.
un caso que yo vi a primera mano de la falsedad material e ideológica. Un caso algo extraño, la verdad, porque el notario que lo cometió, la notaria mejor dicho, lo que hizo fue casarse con un alcalde municipal de, no estoy seguro si es Quetzaltenango o Coatepec. Ni siquiera creo que conocía al alcalde y se casó con él. Entonces, está purgando una condena de más de 12 años por eso, porque le imputaron falsedad material y falsedad ideológica. Entonces, son unos casos meros bizarros también, porque qué necesidad tenía de casarse con el alcalde, pero pasa a veces. Y esa falsedad, pues si la comete el notario, sabemos que además de la pena principal, como ya lo he explicado, viene una pena accesoria. Y además de esa pena accesoria, si usted causó un daño a una persona, pues la reparación digna. Entonces, es bastante delicado este tema de los delitos cometidos por el notario. Ya habiendo visto qué es la fe pública, la responsabilidad del notario, la eficacia, la impugnación de los instrumentos públicos, tenemos que ir al protocolo. Por supuesto, tenemos que tener en claro previamente de la impugnación de los instrumentos públicos, cómo se lleva a cabo la impugnación. Aquí hablamos del artículo 186, que es redaguarlo de nulidad, que es dentro del proceso. Cuando el proceso, el fin principal, no es el instrumento público, ahí se redargüe de nulidad o falsedad. Cuando el fin de nuestra demanda del proceso es que se declare la nulidad de un instrumento público del negocio jurídico, pues ahí lo que correspondería es un juicio en la vía ordinaria civil. Entonces, muy diferente la impugnación del instrumento público. Aquí vamos con el protocolo. El también llamado registro notarial es el volumen o serie de ellos en que el escribano colecciona ordenadamente y conforme a la ley los instrumentos matrices de oficios sometidos a su custodia. Esta definición, por supuesto, no es guatemalteca, pero en los estados, en los países, mejor dicho, donde existe el notario latino, pues el protocolo se lleva de manera similar, es un tomo coleccionado, ordenado de escrituras. Ese es el protocolo. El código notariado, en este caso, sí nos da una definición de qué es el protocolo. Es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Aquí tenemos que distinguir que el código pues nos da dos formas de ver el protocolo. Primero es la parte instrumental. ¿Por qué? Porque son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Estos documentos no son instrumentos públicos, son los llamados atestados del protocolo. Esos atestados están en la razón del pago del instrumento, del pago de apertura del protocolo, los avisos que da el notario, las contraseñas de los testimonios que presenten, mapas que considera el notario que por alguna razón de desmembraciones tiene que ir ahí en los atestados. En el caso de, pues ya dijimos avisos, los diferentes avisos que dan las municipalidades, a DICABI, al DIGECAM, ¿verdad? El índice también del protocolo, ese se redacta en hojas de papel bond. Entonces, estos documentos no son instrumentos públicos, pero van dentro del protocolo. Van dentro del protocolo. En ese libro, me imagino que la mayoría de ustedes ya vio el tomo de un protocolo. Tiene que ir empastado, entonces dentro de ese protocolo pues, van todas tanto la parte instrumental como la parte no instrumental. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para poder llevar su protocolo? Primero, ser notario, ¿verdad? Graduarse, como ya lo explicamos, colegiarse, registrar su firma y sello en la corte. En ese momento usted tiene derecho de aperturar protocolo.
para poder ejercer su profesión liberal, para poder ahí redactar escrituras matrices, ya sea compra, ventas, donaciones, mandatos, constituciones de sociedades civiles o mercantiles, compra-venta de armas, y en fin, cualquier documento que las partes necesiten que se redacte en el protocolo. Algún convenio de alimentos, algún reconocimiento de deuda, que el cliente le dice, mira, redáctemelo en el protocolo para tener una mejor seguridad en dicho instrumento. Por favor, solo el micrófono, por favor. Porque vamos a ver entonces. Entonces usted ya se graduó, ya registró su firma, entonces ya puede llevar su protocolo. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Aperturarlo. ¿Cómo se apertura? Pagando 50 quetzales por cada año de derecho de apertura del protocolo, más 5 quetzales por el formulario. Dicho formulario usted lo consigue en la página del Archivo General de Protocolos. Sin embargo, pues tiene un precio de 5 quetzales. Entonces serían 55 lo que usted paga cada año por derecho de apertura de protocolo. Lo puede hacer al principio de año o lo puede hacer en cualquier momento del año, ¿verdad? Sí, Martina de Jesús, cuénteme. Buenos días, licenciado. Solo tengo una pregunta. Cuénteme. La ley manda o nos instruye acerca de qué instrumentos debemos de registrar en el protocolo. ¿Cuáles son esos, perdone? ¿Qué instrumentos? Exacto. Mira, son los regulados en el artículo 8, que son las escrituras matrices. Aquí hablamos de compraventa, donaciones, constitución de sociedades, las actas de protocolación. Cuando usted introduce en el protocolo un documento privado, digamos, o un documento proveniente del extranjero, lo protocoliza. Y la toma de razón de legalización de firmas. Usted en un documento privado legaliza la firma de una persona y tiene la obligación en el protocolo de tomar razón de esa legalización por mí ante mí. Muchas gracias, licenciado. No tenga pena, para servir. Entonces, en la apertura, pues paga esos 50 quetzales, más el formulario de 5 quetzales, según el tarifario del propio Archivo General de Protocolos. También ahora existe la consulta de distancia para aperturar el protocolo. Ahí, si no más son 50 nada más, no cobran el testimonio. Pero si le soy sincero, no he utilizado la consulta de distancia, para serle sincero. Entonces usted paga su apertura, va al Archivo General de Protocolos, paga, lo anota, me la toma sus datos, y ya puede cartular. ¿Qué es lo que tendría que hacer después? Comprar sus hojas de protocolo. ¿Cómo compra sus hojas de protocolo? Mediante el formulario de Declaraguate. Se mete a una página web, coloca su NIT en el formulario respectivo y le va a aparecer ahí la opción de comprar especies fiscales. Va a comprar el papel sellado especial de protocolos. Únicamente le van a vender mínimamente de lotes de 50 hojas, pero como el notario tiene un 10%, en realidad le van a dar 55 hojas porque el notario tiene una comisión del 10% sobre lo que usted está pagando. Entonces, como está pagando 500 quetzales por 50 hojas, el 10% serían 5 hojas más. Entonces usted paga 500 y le dan 55 hojas. Con esas 55 hojas usted ya va a empezar a cartular. Entonces decimos que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, que principiará en la primera línea del folio inicial. Si ustedes se dan cuenta, esta definición no está como lo regula el código de notariado, porque el código de notariado regula que principiará en la primera línea del pliego inicial. Y aquí aparece del folio inicial. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta definición? Porque en la práctica puede ser que usted haya comprado más de 55 hojas, varios lotes, y en el año solo pudo utilizar, le faltaron 2 hojas para utilizar el protocolo. Entonces esas hojas no las puede dejar en blanco dentro de su protocolo. Tiene que cerrar el protocolo donde terminó la última
del último instrumento público, donde está la firma del notario, ahí cierra su protocolo, y esas hojas no las puede dejar en blanco. Entonces, ¿qué va a pasar? Se cierra su protocolo, empasta el del año pasado, y esas hojas las puede utilizar para el siguiente año, ¿verdad? Para su apertura, si tiene esas 2 hojas, ahí en la primera hoja va a empezar con su protocolo. Por eso me gusta esta definición que dice principiará en la primera línea del folio inicial. Y después van a ver lo que es un folio. Entonces, esta definición, pues, nos ayuda más a entender por qué se pueden utilizar hojas que no utilizaron, porque no las podrían dejar en blanco, porque si no, se las estarían cayendo en una prohibición del propio código notarial. Y el contenido, ¿qué contiene el protocolo? Como expliqué hace poco, contiene escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, es decir, los atestados. Las escrituras matrices, pues ya había explicado, donaciones, compraventas, constitución de sociedades, reconocimiento de deudas, convenios, todo eso lo puede registrar usted en el protocolo. Actas de protocolación, documentos que usted protocoliza de conformidad con la ley o por requerimiento de parte. Y la toma a razón de legalización de firma. Usted legaliza una firma dentro de un documento privado, tiene que tomar razón de esa legalización y los atestados. Y ahorita vamos a continuar con las formalidades del código de notariado. Vamos a la siguiente página. Para eso, los que tienen el código de notariado, por favor, vamos al artículo 13. Y les traje esta imagen para ejemplificar mejor cuáles son esas formalidades. El artículo 13 regula: en el protocolo deben guiarse las formalidades siguientes. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Si ustedes se dan cuenta, yo en estas presentaciones lo que más hago es utilizar abreviaturas, cosa que no podría hacer en las hojas de protocolo. En tanto el español no hay mayor problema, sabemos que es el idioma oficial de la República y se puede hacer tanto a máquina o a mano. Creo que ya no hay nadie que lo haga a mano, ¿verdad? El número 2, los instrumentos llevarán numeración cardinal. ¿Cuál es la numeración cardinal? Es esto. Número 1. Y si en el caso esta fuera su primera escritura del año, la número 1 está principiando en el folio 1. Eso es lo que les explicaba. Este es el folio 1, la número 1 empieza en el folio 1. Y se escribirá uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Es decir, después de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la que ustedes completen durante su año calendario, hasta el 31 de diciembre o antes si por algún motivo van a dejar de calcular. Entonces, no tienen que dejar espacio, solo entre las firmas. Digamos, aquí empieza la escritura pública, van aquí, y el documento termina en la 20. Aquí termina el documento, aquí tendrían que estar las firmas, el ante mí y la firma del notario. Ahí nos están dejando el espacio. Y la segunda escritura, el número 2, iniciaría en el reverso de esta hoja, porque estas tienen 2 lados, un anverso y un reverso. En el anverso, pues aquí está el número de hoja y el número de registro. Y aquí es donde se coloca el folio. En el reverso, pues lo que normalmente se coloca es la fecha de la primera hoja de protocolo. La primera hoja estampada en el Taller Nacional de Grabados. Eso va en el reverso. Únicamente van a foliar el anverso. En el número 3, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Aquí está la foliación cardinal 1. Normalmente uno la coloca más arriba y se hace a lapicero o a máquina. Cuando usted está trabajando su protocolo, lo puede hacer a lápiz. Porque si se confunde, pues no hay tanto problema. Pero cuando ya esté preparando su índice y lo va a empastar, ya ahí es al lapicero o a máquina. ¿Por qué? Porque si se lo llegan a ver al lápiz en una revisión de protocolo, lo van a mandar a la corte. Entonces aquí va la foliación. La foliación solo va en el anverso de cada hoja.
Es decir, es un número por cada hoja. Si usted tiene 55 hojas, tiene 55 folios. En cambio, la escritura corresponde, la numeración de la escritura es conforme a las escrituras que usted lleve. Puede ser que en los 55 folios lleve 55 escrituras, o puede ser que en los 55 folios lleve 2 escrituras porque realizó 2 constituciones de sociedad y le ocupó las 55 folios. Entonces las 2 escrituras, que son la escritura 1 y 2, le ocupan los 55 folios. Eso puede suceder. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. Aquí tenemos un ejemplo. Número 1. Esta es la letra y esta es la cifra. Para que usted coloque cifra, lo pone entre paréntesis. Yo le recomiendo, si no es necesario colocarlo en cifra, no lo coloque en cifras, a menos que cierta institución se lo esté pidiendo. En el caso de algunas instituciones donde ellos le dan la minuta, como FOPAVI, donde para que contraten como constructores del Estado, pues el FOPAVI lleva a cabo la minuta, usted como notario la trabaja, se la revisan ellos, si está aprobado usted puede imprimir en el protocolo. En ese caso ellos sí colocan cifras y no se la van a aceptar si no lleva esas cifras. Pero caso contrario, no es necesario que coloque las cifras, con las letras es suficiente. ¿Esto por qué? Porque en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará expresado en letras. Eso es en el código notariado. Lamentablemente la gente, algunos funcionarios públicos, pues lo que hacen es que suspenden las escrituras cuando no coincide la cifra con las letras. Entonces, si no es necesario que coloque las cifras, sobre todo cuando son cantidades muy grandes, no las coloque, solo coloque en la letra. Más fácil que usted se dé cuenta en la letra, porque puede ser que por una coma, por un punto, la cantidad que coloque en cifra ya no es la misma que la coloca en letra. Entonces, si no es necesario, no lo coloque. Los documentos que deben insertarse por las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Esto sucede en el caso de resoluciones, pues un ejemplo muy claro, resoluciones de los jueces. En el caso de la copropiedad, cuando las partes pues no quieren dividir esa copropiedad, van a un juez en un juicio oral, de la cosa común. Si ellos no se ponen de acuerdo, el juez decide cómo lo van a dividir. Si se puede dividir también, ¿verdad? Porque hay casos que no se puede. Entonces, esa resolución donde divide se transcribe textualmente dentro del protocolo y es un juez el que la está ordenando. Ese es un ejemplo muy claro. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Esa numeración fiscal tenemos aquí 2 ejemplos. Esta que es el número de hoja y esto es que es el número de registro. Al momento que usted adquiera las hojas de protocolo, tiene que tener cuidado en cómo las ordenan. La SAT se la van a dar ordenada. Si esta es la hoja 001, la siguiente va a ser la 002 y así sucesivamente. Si esta es la 33, la otra va a ser la 34, 35, 36 y así sucesivamente. Entonces usted tiene que empezar a trabajar en la 01, después en la 02, 03, 04, 05, 06 y tiene que coincidir. Usted no puede equivocarse porque si no lo van a mandar a enmendar el protocolo. No puede interrumpir esa numeración fiscal, salvo 2 casos. Uno es que a usted se le terminen sus hojas de protocolo, se le terminaron sus 55 hojas, entonces va a comprar otra vez protocolo y la SAT no le va a dar el que sigue de este, digamos. Si que se quedan el 55, no le va a dar el 56. ¿Por qué? Porque ya se lo vendieron a otro notario. Entonces ahí se interrumpió la numeración fiscal, pero usted en los comprobantes del protocolo, en los atestados, va a tener ahí la compra de protocolo. Entonces ahí no hay problema. Ahí están las compras. Entonces ahí no va a haber ninguna sanción porque usted interrumpió esa numeración ya que se le acabaron sus hojas del protocolo. Y la segunda es en el caso de una protocolación. ¿Cómo funciona esto? Usted está en Estados Unidos y quiere comprar o quiere vender su propiedad. Es un mandato general con cláusula especial. Entonces, ¿qué hace? Acude ante un notario en Estados Unidos. Ese mandato se va a redactar en
en documento en hojas bond, y al venir al país, pues se tiene que protocolizar. Si bien en español, pues no se hace la traducción jurada, si bien en inglés, pues sí. Se protocoliza y se registra. Esas hojas bond tienen que quedar dentro del protocolo también, y van a ocupar el espacio entre dos hojas de protocolo. Es decir, en la hoja 1 usted lleva a cabo la protocolación, y los documentos de bond van a estar aquí, van a estar en los folios 2, 3, 4, 5. Y la hoja de protocolo va a ser el folio 6. Ahí interrumpió usted la numeración fiscal, pero porque tuvo que introducir en medio de las dos hojas el documento protocolizado. Ahí sí se lo permite la ley que interrumpa esos números de registro. Caso contrario, no, lo que va a pasar es que lo van a sancionar. Entonces, pasa esto, las rojas registro, número de hoja, aquí tienen que estar ustedes muy claros. La numeración cardinal, la foliación, lugar, fecha, ocupar la primera línea, no salirse de estas líneas. Entonces, esas son algunas formalidades que regula el artículo 13 del Código Notariado. El numeral 7 regula los espacios en blanco que permitan intercalaciones, se llenarán con una línea antes que sea firmado por el instrumento. Entonces, ¿qué pasaría? Usted empieza a redactar su instrumento y termina en esta línea 19, digamos. Aquí termina doy fe. No puede dejar este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque permite que se pueda introducir otra escritura que no es parte del negocio jurídico. Entonces, ¿qué va a hacer? Colocar líneas para no permitir que existan esos espacios en blanco. Termina allí en líneas, punto. Firma aquí el otorgante o otorgantes, las palabras ante mí. Firma. Y estuvo. Algunas personas le colocan sello, pero como lo hablamos la vez pasada, no es una obligación colocarlo dentro del protocolo, ¿verdad? Eso en el caso del artículo 13. Si nos vamos al numeral 1 que regula los instrumentos, se redactarán en español y se escribirán a máquina o mano de manera legible. Y las sin abreviaturas, el artículo 14 que son los salvados, pues tiene relación con este numeral. Serán nulas las ediciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted cometió un error aquí, colocó mal un nombre o una letra. Entonces hay notarios que han llegado al punto de usar corrector aquí, imagínense. Usan corrector o lo tachan, eso está totalmente prohibido. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Es salvarlo. Testar la parte que está incorrecta y sobre el adicionado, pues colocar la escritura, lo que debería ser correcto. Sí, licenciado, si hay espacios, se testa. Sí, si hay espacio, por eso se testa antes de que otorguen las firmas. Ya después no podría usted testarlo si ya existen las firmas, aunque en la práctica, pues, a veces lo hacen los notarios. Pero caso contrario, pues ya no se podría testar si ya existen las firmas y no hay espacio. Pero prohibido está hacer tachados, usar corrector. Y de verdad que ustedes pensarán que no sucede, pero sí sucede. Por eso uno tiene que ser bien responsable de esta atención notarial. Entonces, ustedes llevan a cabo sus escrituras públicas. Se llevan todos los folios, 55 folios, vamos a decir 100 folios. Llevan a cabo 60 instrumentos públicos. Llega el 31 de diciembre y redactaron el último instrumento público. ¿Qué es lo que tendrían que hacer a continuación? Según el artículo 12, cerrar el protocolo. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiera y la firma del notario. ¿Dónde se lleva a cabo el cierre del protocolo? Pues en la misma hoja de protocolo.
Si usted tiene un espacio pequeño al finalizar de todos los instrumentos públicos, ahí lleva a cabo el cierre. Eso si usted tiene espacio, pero sucede, muchas veces sucede, que terminó su última hoja de protocolo, utilizó el anverso, el reverso y la firma suya está hasta abajo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Llevar a cabo el cierre del protocolo en una hoja de papel bond, donde usted razona que en tal año autorizó tales escrituras, cuáles son las canceladas, cuántos folios comprende y la fecha. ¿Y qué es lo que tendría que hacer por haberlo hecho en bond? Solo pagar el valor de la hoja de protocolo. Recordemos que la hoja de protocolo tiene un valor de 10 quetzales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Adherirle timbres fiscales por 10 quetzales únicamente. Esa es la solución en el caso de que el cierre a ustedes en su ejercicio profesional no lo hayan podido realizar dentro de las hojas del protocolo. Lo hacen en una hoja aparte. Si se escucha, disculpen. Sí, licenciado. Disculpe, Sí, una licenciado. consulta. Por ejemplo, si hay algún formato establecido para ese cierre o es únicamente una redacción indicando lo que usted nos comentaba. Pero no hay un formato establecido. Lo único que tiene que cumplir es con los requisitos. La fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de realización de firmas y actas de protocolación, número de folios. Pero al final la redacción es muy parecida a un testimonio. Es muy parecida. Gracias, licenciado. Pero no hay una forma establecida de llevar a cabo el cierre del protocolo. Este cierre tiene que hacerse el 31 de diciembre o antes. ¿Por qué lo haría un notario antes? En el caso de que aparezca algún impedimento, o se lo contraten en el estado en trabajo completo, en horario completo, ya no podría ejercer el notariado, entonces tendría que cerrar ahí su protocolo, lo puede hacer antes. Y otra cuestión que me gustaría tratar con ustedes es lo de la apertura. La apertura, si bien se hace, la escritura tendría que iniciar por lo menos el 1 de enero, la apertura usted la puede pagar antes de enero, la puede pagar en diciembre. Por supuesto, no podrá redactar ningún instrumento con fecha de diciembre, tiene que redactarlos ya en el siguiente año, en enero. Pero lo recomendable es que usted pague en diciembre su derecho de apertura. ¿Por qué? Para evitarse colas en enero. Sí, muy bien, compañero Marlon Enrique. Entonces, eso como consejo, ¿verdad? Hagan su pago de apertura de protocolo antes de enero, en diciembre. ¿Por qué? Porque ahí se invitan colas. Y así ya tienen, imagínense que les sobró una hoja del protocolo, aunque suene algo vulgar como lo estoy diciendo, ¿no? Pero se quedaron con 2 hojas de protocolo y pagan su derecho de apertura en diciembre. En enero ya pueden redactar la primera hoja, el primer instrumento público. El link se va a compartir 15 minutos antes, compañeros, ya casi llegamos. Entonces, esos son los consejos que yo les daría en este caso. El reverso de la hoja, pues lamentablemente pues hoy no se preocupen, compañero, la vamos a pasar, la va a pasar nuestro compañero Javier Ruiz, quien es el auxiliar de la clase y también coordinador de estudiantil de EPS, la va a pasar por el grupo de WhatsApp. Y esa asistencia va a tener una palabra clave, la cual va a ser, si no estoy mal, el protocolo. Entonces, cuando diga palabra clave, es el protocolo, para que ustedes lo oigan, va a estar su nombre, su carnet y protocolo, por favor. Así que si les aparece ahí palabra clave, es el protocolo. Y con lo de la señal, sí, fíjense que yo les estaba preguntando de si me escuchaba, porque ya me ha pasado a primera hora que me estaba de colocar que hay un fallo de una señal débil. Entonces por eso les preguntaba, porque en la primera sección pues se me entrecortaba mucho la voz, y creo que está pasando mucho por sectores eso. No, licenciado, sí se le escucha claro y
No se escucha cortado. Muchas gracias. Sí, es que en la primera hora sí se escuchaba entrecortado. Imagino que los compañeros les pasa eso, pero miren, los que tienen problemas con la señal tienen el número del compañero Javier Ruiz y a él comenten el caso, porque uno sabe que en Guatemala solo hay 2 empresas de internet y la verdad es que ninguna presta un servicio ejemplar. Solo el micrófono, por favor. Entonces, esta presentación yo se las voy a pasar en esta semana. Creo que va a ser de lo último que miremos en teoría. Vamos a ya empezar a ver temas prácticos. Esperemos que la otra semana ya empecemos a ver la representación. Es un tema muy importante dentro de la comparecencia de los, comparecencia de los otorgantes, que a veces es uno de los grandes errores que tienen los notarios. Tenemos los notarios, porque a todos nos pasa, que no sabemos hacer comparecer a representantes legales o quien ejercita un derecho en representación de otra persona. Entonces, así que la otra semana esperemos ver esos temas, la representación. Poder dejar un ejercicio para su casa de la representación, para que ustedes pues se vayan puliendo en ese tema. Vamos a ver Brenda, Lisbeth. Lo que pasa es que la profesión del notario es una profesión libre. Usted puede trabajar los 365 días de la semana. Eso no importa, porque igual el testimonio lo va a dar, lo va a entregar, o el impuesto lo va a pagar cuando sea un día hábil. Pero usted puede trabajar los 365 días de la semana. Miren, a mí me ha tocado trabajar el 31 de diciembre por temas de un menor que se iba del país y uno de los papás tenía el pasaporte vencido, entonces solo sigue con la mamá. Y para que solo lo deje salir con la mamá necesitaba una carta poder que lo otorgara el papá. Entonces, ese la trabajé como a las 8 de la noche, esa carta poder, imagínense. Entonces, los 365 días del año, eso es lo bendito de la profesión. Usted puede trabajar en su oficina cualquier día, puede ir a otro departamento a trabajar con su protocolo, por supuesto cuidándolo y también con los insumos necesarios. Entonces ahí no hay problema que usted pueda trabajar los 365 días del año, no importa si la SAT no está. Lo del índice y cierre, lo que pasa es que esto solo es una introducción. Todavía no hemos visto, no vamos a ver estas partes. Es una introducción. Solo estábamos viendo lo de las formalidades y entre esas formalidades está lo del cierre del protocolo. Pero no significa que ya estemos viendo ese instrumento y lo que es el índice. En el momento oportuno, pues yo vamos a poner ejercicios y algunos ejemplos de índices para que ustedes los puedan redactar. Y otra cuestión que no les expliqué, ahorita que me dijo lo del índice, en el caso de la foliación, si una escritura pública empieza o inicia, mejor dicho, en el reverso del folio 1 de la primera hoja, al momento que usted lo especifique en el índice, va a colocar que está en el folio 1. Algunos colocan R de reverso o B. Eso es lo que colocan para especificar que está dentro del mismo folio, pero en el reverso de la hoja. Eso no lo había explicado en su momento, así que para que me recordó lo del índice. Entonces, haciendo un poquito, resumiendo un poco, ¿qué es lo que necesita para aperturar el protocolo? Primero, hacer su pago de derecho de apertura mediante formulario. En ese formulario, pues van a consignar los datos suyos, su nombre, la dirección de su notaría, quién va a ser su depositario, cuál es su clave, su colegiado. Ese lleva el formulario. Usted va al registro, al Archivo General de Protocolos, ahí pide que le entreguen el recibo, lo va a pagar
y ya usted puede aperturar. Entonces, en ese caso, usted ya puede empezar a cartular. ¿Qué necesita después? Comprar sus hojas de protocolo. Cuando usted tenga su lote de hojas especiales, de papel especial para protocolo, ya puede empezar a redactar. Va a redactar desde la número 1, la línea 1, hasta las escrituras que usted, pues, en su oficina pueda redactar. Puede ser que redacte muchas o puede ser que redacte pocas, ¿verdad? En esas hojas usted tendrá que llenar las formalidades de protocolo en un orden de fechas, numeración cardinal, foliación, orden de fechas. La número 1 no puede tener una fecha posterior a la número 2, si no corresponde una enmienda del protocolo. La número, eso en cuanto a la fecha. Ver bien los registros de la hoja de protocolo y ver también la numeración de las hojas de protocolo. Posteriormente, llevar a cabo usted la redacción y haber llevado a cabo las escrituras matrices, llevar a cabo su razón de cierre. Con la razón de cierre, después colocará todos los atestados del protocolo. Eso lo voy a explicar en otra clase de mejor manera. Y después lo empastará. Y con eso finaliza usted su año en su protocolo. En palabras sencillas, en la práctica, pues es un año, pueden pasar muchas cosas. Así que hasta ahí estaría hoy la explicación. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a la clase. No, licenciado, de momento no. Gracias. Vamos a ver. Para subsanar los errores de numeración de instrumentos. Sí. Nos tenemos que ir al artículo 96 del Código de Notariado. Cuando en el protocolo se incurrieren los errores siguientes de forma, alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o empleo del protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil por el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas, pues el notario podrá acordar la enmienda. ¿Qué sucede en esa enmienda? En realidad usted lo que presenta es un escrito de jurisdicción voluntaria. Ese escrito es un procedimiento bien corto, dependiendo del juez. A veces lo que hacen muchos jueces es que citan al notario en tal fecha. Cuando llegue el notario a la judicatura, ahí mismo levantan el acta y hacen constar cuál fue el error. Y hacen constar que por error el notario incurrió en alterar la numeración fiscal y por lo tanto corresponde la numeración en la forma correcta, ¿no? De esa acta usted tiene que solicitar una certificación y la va a agregar a sus atestados. ¿Para qué le agrega sus atestados? Para que al momento de que le revisen el protocolo, como se den cuenta que usted alteró la numeración fiscal, el revisor pues ya tenga la constancia de que usted llevó a cabo la enmienda. Como llevó a cabo la enmienda, ya no procede ninguna sanción por llevar a cabo esa prohibición. Y sí, es un juzgado de instancia civil. La mayoría de temas notariales se llevan en instancia civil. ¿Alguien levantó la mano? Disculpen. Buenos días, licenciado. La verdad es que está muy clara toda su explicación y muy concreta, pero no sé si sería factible, ¿verdad, Lick, que usted nos pueda compartir las diapositivas antes en Classroom? Bueno, para ir como que haciendo anotaciones igual de las que usted dice, ¿verdad? Solo si se pudiera. Gracias, Lick. Mire, voy a ver eso. El problema ahorita es que no las yo he querido compartirlas antes. El problema es que, si se dieron cuenta, todavía hay un montón de compañeros que no se sabe si están asignados a la sección. Entonces ha habido un descontrol terrible. Entonces, yo conforme al listado de alumnos, pues hago mi programa, pero ha estado algo complicado. Entonces, para algunos temas yo sí les voy a pasar las diapositivas antes. Para otros considero que no vale mucho la pena, pero igual creo que es importante eso, sobre todo para temas prácticos. Cuando miremos redacción, cuando miremos comparecencias, cuando miramos
contenido de las escrituras, pues ahí, a mi parecer, sí va a ser más importante trasladarles la información para que ustedes puedan trabajarlo en clase antes. Y ya la clase pues ya sea un poquito más sencillo, que yo les dé una explicación respecto a otros temas. En estos temas pues considero que es hay código de Classroom. Vamos a ver. Ahorita le voy a decir al compañero. Ahorita lo vamos a pasar, compañeros, el de asistencia. Lo que pasó aquí es que en la primera clase, pues por los programas en línea me costó un poquito ya dar la clase. Ahorita creo que ya fue más rápido porque no hubo problemas de conexión, que eso sí nos arruinó bastante. Aquí, gracias a Dios, pues no tuvimos esos problemas. Se pudo llevar a clase de forma más precisa. Entonces ahorita vamos a compartir el código de la asistencia. ¿Se recuerdan que la palabra clave el día de hoy es protocolo? Así que cuando en la asistencia aparezca la palabra clave, es protocolo. Llenan su asistencia y ya se pueden ir a descansar. Y nos miramos primero Dios el otro sábado. Entonces, entre semana les voy a pasar esos diapositivas. Como yo les dije, si tienen el libro del doctor Neri Muñoz es suficiente, si tienen otro libro también. Lo que más me gustaría es que repasen más la norma, la ley. Estos artículos que hemos leído del Código de Notariado son sumamente importantes. El Código de Notariado, pues sí es una ley demasiado formal. Entonces ahí sí repasen esas normas, el Código Civil, Notariado, así que solo vamos a esperar por el por el link de asistencia, que en este momento lamentablemente no lo tengo a la mano. ¿Cuál es su pregunta, compañero Carlos? Perdón, licenciado, solo al poner la clave en asistencia va a ser en mayúsculas o minúsculas o es indiferente. ¿La clave en dónde? Su asistencia. Sí, cuando se llene la asistencia. La palabra clave, no, ahí la pueden colocar como en minúsculas, mayúsculas. Ahí no hay problema. Gracias. Y si no se preocupen, yo voy a compartir el código pero miren una pregunta, todos ya los que están acá están en el Classroom. Porque ahí compartí yo la primera clase. Yo no estoy. Ahí está compartido el link de asistencia. Pero miren, si no están en pero sí están en el grupo de WhatsApp. Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Pues ahí puede ver el código de Classroom. Y si no estoy mal, también lo compartió la facultad, así que le voy a pedir ahorita, compañero Javier, si puede transmitir el código Classroom en el grupo de WhatsApp, si no está. Entonces, los que ya han llenado... Ya compartieron, perdón, Lick, ya compartieron el link de Classroom para los que no estén en WhatsApp. Entonces, ahí se pueden agregar al grupo a Classroom y ahí voy a estar compartiendo las diapositivas también cuando comparta algún laboratorio, también va a ser por ahí, porque es más fácil que ustedes por ahí también lo envíen. Igual también cualquier duda se pueden auxiliar de Javier, él siempre les responde y los apoya con lo que necesiten. Y ahí está, muchas gracias por su atención. La bibliografía utilizada también hoy es del doctor Ney Roberto Muñoz en el libro Introducción al Estudio del Derecho Notarial.
Como dije, si ustedes tienen el libro del doctor Ricardo Alvarado, del licenciado Omar Garnica, pues también está bien. Son temas teóricos. La teoría del derecho penal, sí es muy, el derecho notarial es muy homogénea, así que no importa tanto. Lo que me interesa es que ustedes entiendan bien la parte de la doctrina. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, cuenten. Disculpe, todavía, ¿será que le puedo hacer una pregunta todavía del tema de hoy? Sí, con mucho gusto. Disculpe, fíjese que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un notario y su cliente pactan, digamos, que se le paguen sus honorarios hasta el final, en un juicio que va a durar 2, 3 años, pero digamos que el notario se desespera y dice, mire, ¿sabe qué? Págueme algo, yo ya no quiero seguir y toda la cosa. Y el cliente no tenga para pagar en ese momento algo, porque digamos que los honorarios van a ser aproximadamente, ¿qué le dijera yo? Como de 20,000 quetzales. Y si él se quiere retirar y usted no, y el cliente no le quiere pagar o no puede, ¿qué tendría que pasar? Es cierto que existe el arancel, pero eso lo determinaría el juez, ¿verdad? Bien, ahí estarían dos posibilidades. La primera es que acordaron eso mediante un contrato de servicios profesionales. Si pasó eso, el notario pues está con las manos atadas, porque él fue el que otorgó el consentimiento para ellos. Ahora bien, si no le quiere pagar y hay el arancel, no hay ningún documento, puede llevar a cabo una liquidación de sus honorarios. Y con esa liquidación que apruebe el juez, le sirve como título ejecutivo para poderle cobrar en la vía ejecutiva. Ok, gracias, licenciado. Eso Muy sería fino. la segunda. Nada. Licenciado, otra pregunta. Buenos días, Mario Cardona le saluda. Mucho gusto, Mario, cuénteme. Dentro del curso de hoy hablábamos acerca de los documentos que el notario facciona y se habló de los documentos privados, ¿verdad? Yo escuché a una notaria el otro día hablar al respecto de los documentos privados, en donde ella mencionaba que lo que el notario hace únicamente en ese tipo de documentos es legalizar la firma de los otorgantes. Entonces, eso me causa duda con respecto a la responsabilidad que pudiera tener el notario. En ese tipo de documentos, pues solamente está legalizando la firma. Mira, de lo único que da fe el notario en esos tipos de instrumentos es que la persona que otorgó el documento privado es la persona que firmó. Entonces sí podría tener responsabilidad en un caso penal, una responsabilidad ideológica, si se comprueba que la persona que supuestamente firmó no es la persona que el notario le legalizó la firma. En ese sería un caso. Muy bien, licenciado, gracias. Esa sería la única responsabilidad que tiene dentro del documento privado, porque le está legalizando la firma. El notario da fe de eso, de que la firma es de tal persona. Si no es la firma de tal persona, ahí sí hay responsabilidad. Muy bien, gracias, licenciado. El tema es protocolo, para servirle. Entonces los que llenen su asistencia, pues nos vemos primero el otro sábado de 10 a 12 y pues un feliz fin de semana. Buenos días, licenciado. Feliz fin de semana, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buen día. Licenciado, le saluda Ana. Buen día, licenciado. Buen día. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Usted Cuénteme. da cursos también de 8 a 10? Sí, en los sábados. Sí, el sábado. Sí. Es que fíjese que yo, pues tengo un problema con mi